lo que dicen a nivel económico algunos estadistas. A ver. Nación PM con José del Río y el semestre que se viene. José, bueno, empezó el tan mentado segundo semestre del año. Pasamos un primero en el que tuvimos aumento de tarifas, sí se arregló con los holdouts y también se levantó el cepo del dólar. A favor y en contra, los puntos del primer semestre, al segundo. Vino Don segundo semestre, los memes explotan hoy, pero para este día preparamos un informe que tiene que ver con lo que viene, las distintas agendas de lo que viene. La primera placa que tenemos te muestra concretamente el tema de los salarios. Sí. Vos decís, ¿cuánto gano? ¿Gano más o menos cuando termine este 2015? ¿Cómo termina el año entonces? El número te da que perdemos frente a la inflación porque las proyecciones para inflación son del 34% y los mayores aumentos de salarios están en torno al 30-32%. Es decir, viene el segundo semestre y el fin de año te va a dar un saldo negativo respecto de la inflación en este año. ¿Pero qué pasa con el poder adquisitivo? El poder adquisitivo se licuó muy fuerte en el primer semestre, pero empieza a mejorar, sobre todo en el segundo, porque ya no tenés grandes aumentos que se incorporan. Es decir, vos tenías salarios que no habían aumentado y que ahora entran en términos de paritarias y tenías tarifas que sí ya habían aumentado. Eso se estabiliza en el segundo semestre. O sea, hay expectativas de mejoras para este segundo semestre. Totalmente. Bueno, inversiones, José. Inversiones es la tan mentada lluvia de dólares, Sí. esto que se había prometido. La verdad es que cuando uno mira el número de anuncios en el primer semestre fue muy superior a igual mes, a igual 6 meses del año anterior. Fueron 14.351 millones de dólares los que se anunciaron durante este primer semestre, que son inversiones, algunas que ya llegaron y otras que vienen en la segunda mitad. Ahora, con las inversiones siempre hay un tema, porque bueno, están las que se anuncian, pero ¿cuáles son las que efectivamente están, que se ponen, digamos, a generar inversión en la economía? Sí, de hecho hubo un debate al respecto de este número porque el gobierno anterior lo que decía es, ojo, gran parte de estas inversiones fueron anunciadas durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Lo concreto es que hoy cuando validás esos anuncios con hechos, Sí. el 90% de estas inversiones ya tienen hechos concretos. Es decir, no es esa piedra fundacional que después nunca se inaugura. Bueno, 40 compañías, ¿cuáles son? Son varias, ¿Qué sobre todo representan? automotrices, Sí. mucho en el sector agropecuario, mucho en el rubro de tecnología, bastante en comercio minorista, pero la otra noticia es que en realidad estos 14.351 millones de dólares no te alcanzan para recuperar el terreno perdido. ¿Faltan cuántos? Se estima que por lo menos 10.000 millones de dólares más necesitarías para tener más infraestructura y esa es la brecha entre los 25.000 millones y los 14.000 que finalmente se anunciaron para este primer semestre. ¿Inflación mejora en este segundo semestre? Sí, mejora. Esa es la buena noticia y vas a ver que el relato que también existe en este gobierno va a enfocarse concretamente en decir que la inflación baja. Y seguramente el que nos está mirando dice, ¿cómo baja la inflación si todo me está aumentando? Me aumenta la prepaga, me aumentan los colegios. Bueno, lo que aumenta es el ritmo de la inflación. Es decir, en el primer semestre tuviste meses con aumentos del 5, Sí. del 5,5, de hasta el 6% en algunas ciudades por mes. ¿Es el arrastre? Es el arrastre. Lo que pasa es que tarifas eléctricas que aumentaron y todos los tarifazos que fuimos viviendo, eso terminó. Bien. Y en el segundo semestre empiezan a aparecer lo que la jerga es la inflación núcleo, que es la inflación que año a año se da sin esos grandes saltos como los que tuvimos de tarifazos eléctricos. Y cierra entonces con un... 34%. Es el promedio de todas las consultoras económicas que miden la inflación. Lo que te dicen es que va a estar lejos del 25% que prometió Prat-Gay. Alfonso Prat-Gay, pero por debajo del 40% que medían a comienzos de este año. Enero-diciembre de 2016, 34%. Esa es la estimación que hay al día de hoy. ¿Y el tipo de cambio? Tipo de cambio, la gran pregunta que se hacen todos, ¿cuánto dicen las consultoras que va a terminar el dólar? Entre 16 y 17 pesos, con lo cual no se prevén grandes saltos. Pasamos al capítulo empleos. Este es el que más preocupa. Sí. ¿Qué va a pasar en el segundo semestre? La buena noticia es que vuelve la obra pública porque ya se publicó en el boletín oficial que se liberan 100.000 millones de pesos en fondos para obra pública. Eso te pega directamente al sector más golpeado, que es el de construcción. Se calcula que 3.000 puestos de trabajo se perdieron en el primer semestre y pueden reaccionar rápidamente en este segundo semestre. Ahora, ¿el sector público por encima del privado entonces? Se mantiene eso, lamentablemente, como parte de la herencia, y te digo lamentablemente porque no es genuino
cuando el empleo público es tan fuerte y el empleo privado no crea posiciones en los últimos 4 años. La tendencia se está dando es que todavía se mantiene el empleo público como el principal agente de empleo a nivel nacional, pero el sector privado debería empezar a crecer. Bien, avanzamos entonces con lo que viene para este segundo semestre. Bueno, el campo es uno de los ganadores anticipados. La quita de retenciones favoreció para ser más competitivo el sector. Los números son muy buenos Sí. en general, pese a las lluvias. Digo, si no hubiera estas inundaciones que se produjeron y los efectos del clima, estos números de siembra de trigo hubieran sido superiores. La venta de cosechadoras 20% arriba, también la de sembradoras 27%, la molienda 59%. Y para que te des una idea, en la principal exposición que tiene el mundo del campo, Sí. se vendieron en este caso 8.000 millones de dólares en términos de operaciones en un solo día. En compra de maquinaria. En compra de por maquinarias, ejemplo. esto Bueno. te marca el cambio que hay en el clima. Y nos queda pendiente el consumo. Y acá está, esta es la foto entre lo que te muestra hoy el consumidor, que está enojado, el consumidor te dice Sí. la plata no me alcanza, y la expectativa. ¿Por qué? El 60% de la gente, según un estudio de Guillermo Oliveto, que es el creador de los W, te dice que está enojado con su foto actual, pero que entiende que es lógico este trance para llegar a una recuperación que en definitiva viene con don segundo semestre. Muy bien, empezó hoy. Empezó y vamos a ver. Hay que ver si brindamos a fin de año o no. La última entonces, José. El tercer trimestre cae. Julio, agosto, septiembre, Sí. cae. Cae, pero en menor proporción que lo que cayó en el primer semestre. El último trimestre empieza la recuperación. La buena noticia es que el año próximo aparece como un año en el cual el Producto Bruto Interno, que es lo que genera la economía en un año, va a crecer a un ritmo del 4%, con lo cual salís de un escenario de frío, de recesión como la que marcó el INDEC, y volvés a un escenario de recuperación que casualmente o causalmente va a coincidir con un año electoral. Falta un tirón largo. Falta un tirón, sí, hay que respirar.